Buenos días. En seguimiento del curso de circunferencia unitaria, vamos a utilizar la herramienta GeoGebra, en este caso para ayudarnos como graficador en cuanto a las funciones trigonométricas y también la definición de los puntos en la circunferencia unitaria. Para ello, voy a explicar muy brevemente cómo utilizar la herramienta para graficar en primera instancia la circunferencia unitaria. Y como vemos, aquí tenemos una entrada donde podemos ingresar cualquier tipo de función. Incluso nos pueden hacer algunos procedimientos. Por ejemplo, puede hacer una suma sencilla como 2 más 2, de una vez nos da 4. Y para procedimientos más complejos, pues podemos utilizar también aquí en la parte inferior izquierda el teclado donde nos permite utilizar nuevas instancias. Por ejemplo, el raíz de 2 es de 2 más, podríamos decir, otro raíz de 2. Y ahí nos da el valor numérico. Y nos da como una función de a. Pero no nos interesa, por ahora eso nos interesa es la circunferencia unitaria. ¿Cómo la graficamos? Pues en el video pasado vimos cuál era la función. La función de una circunferencia unitaria es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así se grafica la circunferencia unitaria. Si nos alejamos un poco, podemos observar que va de 1 a menos 1 en el eje X y de 1 a menos 1 en el eje Y. Pero, a pesar de que podemos utilizarla como una función, pues las herramientas de GeoGebra también nos permiten graficar la circunferencia unitaria. En este caso, es lo mismo, solo que vamos a usar una herramienta diferente, que en este caso es la circunferencia con centro y punto. Ubicamos el centro de la circunferencia y a qué distancia lo queremos. En este caso la circunferencia unitaria sería en 1. Sin embargo, podemos aumentarlas a 2, pero vuelvo y repito, es en 1 para la circunferencia unitaria. Y de ahí tenemos la circunferencia unitaria. Aquí tenemos incluso la función, perdón. Ahora, si quisiéramos ubicar un punto dentro de la circunferencia o encontrar un punto de la circunferencia, podríamos verificarlo fácilmente simplemente escribiendo el punto y viendo si está dentro de la circunferencia. Para escribir un punto, pues abrimos paréntesis y escribimos primero la componente en X. En este caso, un número podría ser el raíz de 3 sobre 2 en la componente en X. Y para la componente en Y podría ser el número 1/2. Y ahí podemos observar, primero, el valor de raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 0.87. Y el de 1/2 es exactamente 0.5. Aquí podemos ver que efectivamente está dentro de la circunferencia unitaria. Ahora, si quisiéramos ver los demás puntos, pues simplemente arrastraremos este punto C por toda la circunferencia unitaria. El problema es que hacer un punto libre pues se puede mover hacia todos los lados, no nos permite guiarlo solamente en la circunferencia unitaria. Es por eso que vamos a usar también otra herramienta que nos permite GeoGebra, que es el punto en objeto. Podemos poner un punto dentro del objeto, que en este caso es la circunferencia unitaria, y donde quiera que lo podamos mover, no se saldrá de ese objeto de la circunferencia unitaria. Puedo arrastrarlo hacia allá, no se va a salir, hacia acá no se va a salir, de hecho solo se mueve dentro de la circunferencia unitaria. Y en este caso podemos ubicarlo en el punto que teníamos, que era 87 y 0.5. Así podremos encontrar los demás puntos que hay dentro de la circunferencia unitaria. Pero ¿cómo hallamos las funciones trigonométricas? Primero tendríamos que ver cómo armaríamos un triángulo rectángulo dentro de la circunferencia unitaria. Para ello tenemos que darnos cuenta de las componentes. Pero las componentes son perpendiculares al punto. Eso quiere decir que primero armaremos unos segmentos. Un segmento que va de A a B y otro segmento que va de A a este punto nuevo que crearemos que se llamará D. Estos puntos son para seguir los ejes del plano cartesiano, que sería el eje Y y el eje X. Ahora, solo tendríamos que utilizar la herramienta de perpendicular para hallar, en este caso, las componentes. Esta sería la componente de Y y esta sería la componente de X. Pero también podemos denotar algo. Esa componente de X, que es la horizontal, es la misma que va de A
hasta un poquito atrás de B, en este punto, exactamente este punto de acá. Entonces podríamos armar un segmento en realidad, un segmento nuevo que vaya de A a B, y este sería nuestro segmento que necesitamos para la componente en X. Y la componente en Y sí sería más preciso utilizarla del punto E al punto C. De esta manera podemos incluso eliminar esta. Pero en este caso no podríamos eliminar este, tendríamos que ocultar la perpendicularidad. Nos vamos a este punto que estoy señalando aquí y aquí simplemente lo ocultamos, no lo eliminamos. El otro punto sería este segmento AB. Este segmento AB no lo eliminaríamos, simplemente lo ocultaríamos, y este segmento también solo lo ocultaríamos. De esta manera voy a cambiarles el color para diferenciarlos. El segmento de C a E, vamos a cambiarle el color, un color por ejemplo este rosado para que se note más. Y en el caso de A a E, lo vamos a cambiar a un color azul que se note bastante, este sí. Ahí nos damos cuenta que ya tenemos las componentes para tener dos catetos para el triángulo rectángulo. En este caso sería el segmento J y el segmento K. Entonces, simplemente tenemos que armar el triángulo rectángulo cruzando un segmento que vaya desde A hasta el punto C. Y ese segmento sería justamente el radio de la circunferencia. Podemos comprobarlo, podemos hallar la distancia que hay entre A a C y efectivamente es 1, o sea que también se cumple que es el radio. Quiere decir que si podemos mover este punto cuanto queramos, siempre va a ser el mismo de A a C. Podemos moverlo aquí, por ejemplo, volver a medir y efectivamente será y seguirá siendo 1. Y podemos seguir moviéndolo. Vamos a moverlo por acá. Y también va a ser 1. Entonces no cambia, evidentemente, eso ya lo habíamos comprobado hace mucho antes, pero verlo de manera gráfica es muchísimo mejor. Este dato entonces es innecesario, sabemos que siempre es 1, pero en cambio podemos ver el de las componentes. Ahora, como hemos armado un triángulo pitagórico, entonces podemos primero hallar efectivamente cada punto que hay en la circunferencia sin necesidad de saber exactamente cuál es. Por ejemplo, podemos hallar la distancia aquí y aquí, que entonces este punto sería el 0.59 en X y el otro sería la altura de G a C sería 0.8. De hecho, este punto es exactamente el que habíamos hallado en el video anterior, el cual es el punto 3 sobre 5 y 4 sobre 5, que es equivalente a 0.6, 0.8. Efectivamente es ese punto. Y así podríamos hallar los demás. Podemos girar este punto por todo donde queramos y podemos hallar los demás. Entonces, aquí no hay problema con esto, pero también nos podemos dar cuenta de que esto tiene una apertura de un ángulo. Evidentemente, el ángulo que hay aquí es un ángulo recto, pero el ángulo que se abre en el punto central, pues ese ángulo también va cambiando. Podemos entonces hallar este ángulo, este de aquí, que sería con respecto al centro y al punto que hemos elegido, de esta manera. Eso quiere decir que aquí podemos hallar más o menos el ángulo en grados. Podemos incluso hallar cuánto equivale a 45 grados. Por ahí lo hallamos, por ahí, a exacto. Y el punto en este caso es 0.71, 0.71, es decir, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ya lo había hecho antes. Y también podremos voltearlo y darnos cuenta que el ángulo sigue aumentando en esta parte. Y seguirá aumentando. El máximo sería 360 grados. ¿Qué pasa en 360 grados? Pues cuando lleguemos a esa parte, ¡pum!, se vuelve 0. El ángulo es 0. Aquí lo podemos comprobar. Y podremos seguir girando y encontrando más. Es decir, tengamos en cuenta una cosa y esto se llaman los ángulos coterminales. Es decir,
Si yo doy un giro completo, es decir, un giro de 360 grados, sigo girando, y cuando llego aquí, no son 360 grados, sigo sumando más allá de 360 grados, puedo ir a 400 grados, 600 grados, 500 grados, hasta 1000 grados, los grados que yo quiera. Siempre se va a ir girando. Lastimosamente, la herramienta de GeoGebra no permite hacer esa suma. Por limitaciones, sin embargo, podemos interpretarla. Es decir, el seno de un ángulo va a ser exactamente el mismo. Recordemos cuál es el seno, lo vimos en el video pasado. En este caso, el seno es la componente en el eje Y, es decir, J. Si, por ejemplo, en este caso la componente mide más o menos, la componente en Y es 0.5, lo podemos ver acá, es 0.5, también lo podemos ver anteriormente aquí. El punto C es 0.86, o bueno, 0.87 más exactamente, y es 0.5. Si nosotros entonces hallamos, aquí podemos escribir el seno del ángulo, que en este caso es 30.12 grados, pues efectivamente es 0.5. Si por ejemplo diéramos una vuelta completa de 360 grados, 360 lo voy a poner, y siguiéramos otra vez hasta esos 30 grados, es decir, otra vez 30 grados, o sea, si diéramos una vuelta en total de 390 grados, ¿el seno será el mismo? Lo comprobamos. Le escribimos 390 grados y efectivamente 0.5. Y va a pasar así con cualquier punto que elijamos, porque los ángulos coterminales lo que tienen es que dan el mismo valor porque simplemente estamos dando giros y terminamos efectivamente en el mismo lugar. Por lo tanto, el valor debería ser exactamente el mismo, no debería cambiar. Para hacer procedimientos, por ejemplo, del coseno, también sería lo mismo. Escribiríamos cos, abriríamos, y en este caso, pues, podríamos variar el ángulo, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, que sabemos que es raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0.71, pues aquí tenemos el valor, 0.71. También podríamos hallar el de la tangente y simplemente escribimos tangente. Esto es lo que quería añadir en cuanto a la graficación de los puntos para encontrar también el punto de acuerdo a un ángulo.